informe bianual Bertelsmann Transformation Index 2024 revela que Perú es considerado una democracia altamente defectuosa, mientras que El Salvador ha evolucionado hacia una autocracia moderada, lo que constituye los peores datos hasta la fecha, según el codirector del estudio, Hawk Hartman. América Latina, junto con el resto del mundo, experimenta un punto bajo en su desarrollo político y económico, así como en la calidad de su gobernanza, destacando la polarización política y la erosión de las instituciones democráticas en la región, con mandatarios como el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ejerciendo políticas controvertidas que podrían influir en otros países. El análisis también señala a México como una gran decepción en términos de calidad democrática y gobernanza, con el presidente Andrés Manuel López Obrador incumpliendo promesas en transparencia y empoderamiento. Nicaragua cumplió ya 6 años de protestas contra el régimen Daniel Ortega, con 138 opositores en prisión. Nicaragua cumplió esta semana 6 años del inicio de las protestas contra el régimen sandinista de Daniel Ortega, con 138 opositores y críticos en prisión, incluyendo un periodista, 2 líderes indígenas y un veterano académico, según denunció el mecanismo para el reconocimiento de personas presas políticas. De las 138 personas reconocidas como presas políticas a la fecha, 23 son mujeres y 115 hombres, precisó en un informe este mecanismo, cuyos datos son avalados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entre el 1 de febrero y el 15 de abril de 2024, periodo que abarca el actual informe, se registraron 12 detenciones arbitrarias por posibles motivaciones de persecución política, liberando a 7 personas y quedando en prisión 5 de los aprehendidos, indicó. Este 18 de abril se cumple el 6º aniversario de la rebelión popular contra el régimen de Ortega, que estalló en 2018. En abril de ese año, miles de nicaragüenses salieron a las calles a protestar por unas controvertidas reformas a la seguridad social que luego se convirtieron en una exigencia de renuncia de Ortega tras responder con la fuerza. Las protestas dejaron al menos 355 muertos según la CIDH, aunque organismos internacionales elevan las cifras de 684, mientras que Ortega reconoce que fueron más de 300 y sostiene que se trató de un intento de golpe de Estado. Una ONG pide aplicar los mecanismos de justicia universal contra Ortega y Murillo en Nicaragua. La ONG Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos ha lanzado un llamado urgente de los países aliados del pueblo nicaragüense para que apliquen mecanismos de justicia universal e investiguen las responsabilidades individuales del presidente Daniel Ortega, su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo, así como otros altos funcionarios, por presuntos delitos de lesa humanidad. En un documento titulado 6 años de crímenes de lesa humanidad en Nicaragua, la justicia no debe demorar más. La ONG aboga por la solidaridad internacional con las víctimas directas de la represión y sus familiares, quienes claman por verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. El director ejecutivo de Raza e Igualdad destacó que la paz en Nicaragua solo puede lograrse con la rendición de cuentas por las atrocidades cometidas durante las protestas de 2018, que dejaron al menos 355 personas muertas y más de 2.000 heridas. Además, se menciona que cientos de nicaragüenses han sido despojados de su nacionalidad, desterrados o detenidos por motivos políticos, mientras que miles han buscado refugio en el exilio. En medio de esta crisis política y social que persiste desde abril de 2018, Raza e Igualdad insta a que la justicia sea una prioridad en las agendas de los estados aliados del pueblo nicaragüense. Centroamérica en el mundo, comentario de Cercano por Rodrigo Wong Arevalo.
La ONG Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos de Nicaragua hizo un llamado urgente a los países aliados del pueblo de Nicaragua a aplicar los mecanismos de justicia universal para investigar las responsabilidades penales individuales del mandatario dictador Daniel Ortega, de su esposa Rosario Murillo, la vicepresidenta, y de otros altos funcionarios por delitos de lesa humanidad contra ciudadanos nicaragüenses. En el documento titulado 6 años de crímenes de lesa humanidad en Nicaragua, la justicia no debe demorar más, en ocasión del 6º aniversario de las protestas contra el gobierno de Ortega. Se aboga por la solidaridad internacional con las víctimas directas de la represión y sus familiares. Merecen verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Según el balance de Raza a esa Igualdad, las atrocidades cometidas por el gobierno dictatorial de Ortega y de Murillo han dejado miles de víctimas, al menos 355 personas asesinadas y más de 2.000 personas manifestantes heridas por agentes estatales o paraestatales en el contexto de las protestas del 2018. 317 nicaragüenses han sido despojados de su nacionalidad y derechos ciudadanos, 240 han sido desterrados y 200 periodistas han abandonado Nicaragua por motivos de seguridad. También un 6,5% de los 6,7 millones de nicaragüenses se han marchado al exilio en búsqueda de asilo o de refugio. Más de 3.625 organizaciones de sociedad civil canceladas y 138 personas están privadas de libertad por motivos políticos. La paz solo puede llegar con verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición para las víctimas de estos crímenes atroces, ha dicho esta organización. Así son las cosas y así se las hemos contado. Hoy viernes 19 de abril 2024. Gracias por habernos acompañado en esta emisión informativa más de su noticiero cercano. Los esperamos la próxima. Que estén muy bien.